Bienvenidos a Divan Lift y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que explicaré 5 errores que cometí en definición que me hicieron perder masa muscular. Así que si queréis saber mi experiencia en esta etapa de definición y queréis ahorraros unos cuantos fallitos que son bastante sutiles y que suelen cometer prácticamente sin querer, y si realmente te gusta el gimnasio, pues quédate en este vídeo porque te lo voy a enseñar para que no te equivoques y no los cometas. Vamos a ello. El primer error que cometí, o el primer error que a muchísima gente le pasará, sobre todo a gente que se toma en serio el gimnasio, que quiere hacer bien las cositas y que quiere una buena definición y unos buenos resultados, es el exceso de ambición y una sobreexigencia quizá demasiado elevada, una exigencia muy fuerte por conseguir su meta, una ambición grande. Al final es gente que busca o es capaz de ciertamente hacer ciertos sacrificios que otra gente no estaría dispuesta a hacer, y esto puede causar un problema. Es decir, bien enfocado tiene muchísimo sentido y realmente ataja y permite obtener unos mejores resultados, pero mal enfocada puede llevar a un estancamiento y en el peor de los casos a una pérdida de masa muscular, sobre todo en esta etapa de déficit. En mi caso, este exceso de ambición y sobreexigencia me pasó una mala jugada con el tema del NEAT, con el tema de los pasos diarios. Yo tenía asignados unos 10.000 pasos diarios, una meta estándar, una meta que muchísima gente tendrá, y mi problema vino a la hora de plantear cómo hacerlos. Yo había visto por redes sociales que se recomendaba mucho el tema de andar con inclinación para la quema de grasa y además andar por un cierto periodo de tiempo sostenido, es decir, a partir de pues media hora, 40 minutos, se decía que empezaba a suceder, digamos, la quema de grasa, y al final pues te exigía o realmente te recomendaban que para optimizar la pérdida de grasa estuvieses andando con una inclinación considerable, o de un 5%, pues unos 40-50 minutos. La realidad es que yo hice esto, yo probé a optimizar mi pérdida de grasa o a tratar de hacerlo lo más rápido y atajarla de forma más directa posible mediante la aplicación de estos consejos, andar con inclinación y dar caminatas de entre 45 y 1 hora, y los resultados fueron bastante negativos, los resultados fueron bastante malos, ya que no se tiene en cuenta a la hora de dar este consejo que lo más importante al final del día es ser capaz de recuperar lo que haces, ser capaz de tener los niveles de estrés y de cortisol pues controlados, en una franja en la que no interfiera significativamente con la recuperación, que permita un buen entorno y que al final el cuerpo tenga energía suficiente para responder bien. Entonces, en lo que yo fallé fue en esto, unas muy largas caminatas, ya os digo, de entre 45 y 1 hora, con inclinación, que además el hecho de tener inclinación, aunque no fuese demasiada, pero el hecho de tener inclinación y sostenerlo por tantísimo tiempo, cargaba todo el tren inferior, cargaba erectores espinales, glúteos, gemelos, y al final me ocasionaba una pérdida de fuerza a la hora de entrenar el tren inferior, y además generaba cierto estrés o cierto cortisol debido a la gran duración del ejercicio. Además, yo en mi caso lo hice bastante mal porque esto que estoy comentando lo hacía por la noche, a última hora del día, que era cuando tenía tiempo. Al final había acabado ya todas mis responsabilidades, todas mis cositas, y me ponía en la cinta a quemar calorías, a arrasar y fundirme los pasos diarios. Y claro, es un problema de cara a que es una actividad de larga duración que realmente es moderadamente intensa, porque andar con inclinación y tanto tiempo al final sí genera cierta activación, y eso te perjudica a la hora de descansar, te perjudica a la hora de irte a la cama. Entonces era un punto que me jodió bastante. También me costaba más conciliar el sueño, evidentemente, y esto en una definición no se puede permitir. Es decir, un factor que perjudique o que realmente te esté dificultando el descanso y la recuperación, pues juega bastante en tu contra en esta etapa. El segundo error va relacionado con luchar contra tu cuerpo, luchar contra las señales que te está dando y no prestarle la suficiente atención a estas señales o estos indicadores. Esto, nuevamente, es raro que le pase a alguien que no se tome muy en serio el gimnasio, es raro que le pase a alguien que simplemente entrene un poco porque sí, o simplemente vaya y haga lo que sea. Al final, todas estas señales que estoy dando suele pasar más a gente que tiene un objetivo fuerte y que realmente está bastante centrada en ello, pero esto hay que tener mucho cuidado. En mi caso, mi cuerpo me estaba dando señales todo el día de que algo iba mal, y es que me despertaba cansado, es decir, sonaba la alarma y ya, qué pereza, levantarse, empezar el día. Estaba a mediodía cansado, mitad mañana cansado, mediodía después de comer también cansado, iba a las clases de la universidad cansado y entrenaba pues un poco mejor, la verdad, me llevaba a activar suficiente a la hora de entrenar. Tampoco rendía como tenía que rendir, realmente iba fatigado todo el día y es una clara señal de que falta recuperación, falta energía suficiente. Entonces, ¿yo qué os recomiendo para salir de este punto? Bueno, yo lo que hice en mi caso fue hacer una pausa de la definición, es decir, meter una semana o unos cuantos días, en mi caso fue una semana, pero quizá con unos cuantos días os puede funcionar, de
pausa de dieta, pero no pausa de dieta para comer lo que sea y hincharse y reventar. No, pausa de dieta para aumentar los carbohidratos, dar un margen, a lo mejor establecer calorías de normocalórica y ese margen extra entre definición y normocalórica rellenarla con carbohidratos. Esto es muy importante, ya que los carbohidratos nos permitirán restablecer un poco esta fatiga, recuperarnos suficientemente bien de los entrenamientos. Además, si se combina con una semana de descarga en el gimnasio, pues puede venir bastante bien. Y ya os digo, nos permite reponer nuestros depósitos de glucógeno al completo, estar nuevamente listos para desempeñar un buen rendimiento y eliminar toda esta fatiga que venimos arrastrando y situarnos nuevamente en un punto en el que el cuerpo está mucho más receptivo para definir y le va a costar bastante menos soltar grasa. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra él, nuevamente os digo. Luchar contra el cuerpo no tiene sentido, tiene infinidad de factores, infinidad de cartas a su favor, sabe cómo jugar todo porque es una herramienta diseñada muy bien para sobrevivir y va a hacer lo que sea por conseguirlo. Es decir, luchar contra él o tratar de joderle al final va a acabar saboteando vuestro progreso y realmente esto es una idea que suena bastante chirriante porque al final siempre se ha hablado mucho en el gimnasio, sobre todo del tema no pain no gain, hay que esforzarse, no sé qué, pero cuidado porque si os tomáis esto en serio es muy fácil que os coléis, y es muy fácil que os coléis porque al que le gusta entrenar, al que le gusta ir a por todas, al que le gusta reventarse eso, en el entrenamiento, no sé qué, comer bien y trata de definir rápido, es fácil que se presenten estos síntomas y también es fácil que por el hecho de su cabezonería de tratar de llegar al objetivo, los ignore y al final acabe perdiendo masa muscular. Entonces, el objetivo es claro, tener al cuerpo contento, tener al cuerpo de tu lado y tratar de realizar la máxima cantidad de pérdida de grasa sin que el cuerpo sea un obstáculo, sin que te esté frenando. Para ello ya digo, la clave es permitir una buena recuperación. ¿Cómo permitimos una buena recuperación? Pues yo lo que hice, lo dicho, el refit de carbohidratos, subir carbohidratos hasta normocalórica, la semana de descarga, bajar un poquito la carga, reducir ligeramente volumen, aunque si estáis en un bajo volumen podéis casi que mantenerlo igual, simplemente alejar bastante la cercanía al fallo y entrenar con más margen. Y muy importante, se me ha olvidado mencionar antes, de tener el consumo de cafeína, si es que estáis tomando cafeína de forma habitual, cafés, tés, cualquier elemento que contenga cafeína o estimulantes en general, de tenerlo y priorizar el descanso tanto nocturno como a mitad de día. Es un consejo que os doy, realmente si os podéis permitir el hecho de echaros una siesta o descansar a mitad de día, era algo que yo no hacía, de decir, bueno, si es que si descanso, no sé qué, voy a estar el tiempo que descanse, que no voy a quemar tantas calorías como si estuviese despierto, pero la realidad es que te interesa que tu metabolismo no se ralentice, y para que tu metabolismo no se ralentice, te interesa estar descansado, te interesa estar recuperado, porque de esta forma tu cuerpo detectará que tus niveles de energía son suficientes y que no tiene que tirar de gastar menos para poder realizar la vida cotidiana. Entonces, ya os digo, jugar con el cuerpo a vuestro favor os interesa y mucho. El tercer error viene relacionado con los entrenamientos y está muy ligado a lo que siempre se suele decir que es una clara señal de pérdida de músculo, y es la pérdida de fuerza. Es muy importante que no ignoremos la pérdida de fuerza. Yo realmente lo hice. Yo ciertamente en mi etapa de definición, cuando me acercaba al tercer mes de definición, una etapa bastante temprana en la que realmente no debería de ocurrir ninguna pérdida de fuerza, sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje graso que tenía, pues comencé a perder fuerza y ciertamente ignoré esas señales de pérdida de fuerza. Y esto es un problema grande, sobre todo si no tenéis un porcentaje de grasa bajo. Si no tenéis un porcentaje de grasa bajo, evidentemente si estáis en porcentajes de grasas de un 8%, un 9% y si queréis seguir bajando, pues ciertamente el cuerpo se resiente y al final no os va a dejar salir tan victoriosos, ¿no?, de esa bajada. Al final el cuerpo va a penalizar y los rendimientos se van a ver ligeramente afectados. Ligeramente afectados, no muy afectados, pero ligeramente afectados sí. Pero una pérdida de fuerza con tan solo 2-3 meses de definición huele raro, y es que quizá estéis haciendo una definición muy rápida. Yo lo que recomiendo es que siempre llevéis un cierto traqueo, que os peséis diariamente, o si no diariamente, pues cada 2-3 días, de forma que tengáis una buena tendencia y sobre todo que lo registréis para poder visualmente contrastar esos datos y tener una tendencia de cómo está yendo vuestro progreso. Si veis que estáis perdiendo peso de forma muy rápida, que los entrenamientos se están dificultando y que no sois capaces de mantener las cargas, pues el objetivo es reducir un poco ese déficit calórico, subir un pelín de calorías
Es decir, vosotros tenéis que aprovechar siempre la bajada, que el cuerpo vaya quitando grasa, pero a un ritmo que os permita seguir manteniendo las cargas o incluso mejorarlas. Si al final la clave es, si no pierdes rendimiento, no pierdes masa muscular. Si no pierdes rendimiento, no pierdes masa muscular. Si tú en los mismos ejercicios, con la misma técnica, ejecutas las mismas repeticiones, con la misma carga, no estás perdiendo masa muscular. Al final, la masa muscular se necesita para realizar eso. Y la clave al final es o mantenerlo o ganar un poquito. Ciertamente es verdad que con una pérdida de peso corporal se llevan a cabo, sobre todo en ejercicios básicos o compuestos que requieran de gran estabilidad, pues una ligera pérdida de rendimiento, pero como digo, tiene que ser ligera. Si la pérdida de rendimiento es muy evidente y quizá todavía tenéis grasa en el cuerpo, pues paraos a pensar, porque a lo mejor lo estáis haciendo muy rápido, a lo mejor es un progreso que debéis ralentizar un poquito, ir más suaves, que ya os digo, este consejo os lo estoy diciendo ahora, yo no lo apliqué, me arrepiento un poco de no haberlo aplicado, sobre todo al inicio de definición, ahora estoy intentando quitar el último porcentaje graso y sí lo estoy tratando de aplicar un poco más, el hecho de mantener las cargas, o incluso tratar de mejorarlas es que es esencial porque es cierto que se pierde estabilidad por pérdida de peso corporal, pero es cierto también que si se hace un ritmo suficientemente lento, esa pérdida de estabilidad se debería de compensar con una ligera ganancia de fuerza. Entonces no es razón o no es gran motivo para achacar una gran pérdida de fuerza al déficit calórico. No se debería hacer y realmente asignar definición con pérdida de fuerza es un error que se ha cometido toda la vida y que realmente, ya os digo, se puede definir y llegar a muy buen porcentaje graso sin perder fuerza. Evidentemente a nivel de competición se pierde rendimiento, eso está claro, no hay discusión, pero a un nivel de físico de playa, de una definición que tú dices está muy bien hecha, pero tampoco se va a morir, no está en un punto de desnutrición, pues sí se puede mantener el rendimiento y como digo, interesa hacerlo. El cuarto error realmente viene relacionado mucho con la dieta y el tema nutrición y está relacionado con el mal ajuste de los macronutrientes, una mala distribución de macronutrientes que puede estar saboteando tu progreso. Realmente los errores que estoy comentando en este vídeo son errores bastante sutiles que por lo general pues no se les presta demasiada atención o que son más pasados desapercibidos o no se mencionan tanto. Por eso estoy haciendo este vídeo, porque yo he sufrido todos los errores que estoy mencionando y quiero que con mi experiencia pues ciertamente os ayude a evitar estos fallitos que son muy sutiles y realmente joden porque son tan sutiles que no te das cuenta hasta que realmente te paras a pensar y dices, pues sí me ha pasado y realmente lo podría haber evitado si lo hubiera sabido y lo hubiera identificado a tiempo. A lo que voy, el cuarto error viene muy relacionado con la dieta y la nutrición y es un mal ajuste de la relación carbohidratos, proteínas, grasas. Yo en definición, sinceramente, recomiendo las grasas bastante bajas porque ciertamente si estáis definiendo, vuestro cuerpo para empezar tiene una gran cantidad de ácido graso acumulado, es decir, no vais a tener gran problema y ciertamente es cierto que se necesitan grasas para la producción de hormonas bastante importantes, el colesterol es necesario para la producción de testosterona y en general es un pilar fundamental para la salud. No os digo que bajéis las grasas a cero, pero sí os digo que tratéis de mantenerlas en una horquilla con un rango bastante bajito porque es el macronutriente más denso calóricamente. Tiene por cada gramo de grasa 9 calorías y al final pues os jode bastante el hecho de añadir, aunque sea poca, pero os jode bastante el hecho de añadir grasa porque aumenta mucho el aporte calórico. Entonces yo lo que recomiendo es mantener las grasas entre 0,6 y 0,8 gramos por kilo de peso corporal. Evidentemente, si sois personas a lo mejor con bajo peso corporal, es decir, yo en mi caso peso ahora mismo 73 kilos, pero por ejemplo, para una persona de 50 kilos, no le recomendaría que se fuese a 0,6 gramos por kilo de peso corporal. ¿Por qué? Porque estaríamos tocando prácticamente los 30 gramos. 30 gramos de grasa al día ya me parece una cantidad bastante pequeña y quizá, pues insisto, recomendaría quedarme un poquito más en la franja superior que he dado, a lo mejor unos 0,8 gramos por kilo de peso corporal, que sería unos 40 gramos en el caso de una persona de 50 kilos. Yo quizá de 40 gramos de grasas diarios no bajaba casi bajo ningún concepto. Pero bueno, ese es el consejo que os doy, que mantengáis las grasas en una horquilla baja. Después las proteínas, muy importante esto, porque incluso las inteligencias artificiales, que es con lo que ciertamente yo me guío para realizar estas etapas de definición y realmente
obtengo bastante conocimiento de ellas porque las uso como una herramienta de aprendizaje. Al final ni soy entrenador personal, ni estoy estudiando nutrición, ni estoy estudiando entrenamiento. Al final soy simplemente un chaval que le gusta el gimnasio y que pues le gusta también aprender sobre esto y aprender un poquito de fisiología, de cómo funciona el cuerpo, de cómo optimizar estos procesos para acelerar la ganancia de músculo, la pérdida de grasa, pero no dejo de ser un chaval que uso herramientas como la IA para aprender. Y es que muchas inteligencias artificiales a día de hoy incluso siguen defendiendo un consumo de 2,2, 2,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y esto también se defiende, la vieja escuela también lo defiende y es enormemente defendido. Tanta proteína en etapa de definición bajo la premisa de no, si no quiero perder masa muscular, debo añadir más proteína a la dieta para crear un colchón o un soporte de forma que el exceso de proteínas se use para construir masa muscular o para no perderla, para mantener la masa. Y realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro principal factor para no perder masa muscular realmente no es la dieta tanto, es sino el rendimiento en el gimnasio. Realmente el rendimiento del gimnasio es el que dictamina si estás aumentando masa muscular, manteniendo o disminuyendo, realmente. Es como el baremo más relevante o el factor más contundente que nos indica estos cambios. Entonces, nosotros tenemos que tratar de mantener el rendimiento del gimnasio. Y la proteína tiene la mala jugada de que no es carbohidrato. Entonces, fuck. Entonces tenemos que saber que la proteína es buena, es importante consumirla, evidentemente permite el mantenimiento, la recuperación de la fibra muscular, el crecimiento incluso de la misma. O sea, la proteína es esencial, no os digo que la quitéis, ni que le dejéis de prestar atención, ni mucho menos, pero lo que sí digo es que quizá la deberíamos de situar entre un 1,6 gramos por kilo de peso corporal y 2 gramos por kilo de peso corporal, como muchísimo, 2 gramos como muchísimo. Y si veis que el rendimiento empieza a bajar, yo sinceramente la recortaría. Yo antes estaba en 2,2 gramos por kilo de peso. Ya os digo, pues cuando llevaba 4 meses de déficos así, le metí un tajazo a 1,6. Y honestamente el cuerpo me responde mucho mejor. ¿Por qué? Pero no por el hecho de recortar proteínas, sino porque el hecho de que el margen que estoy recortando de proteínas se lo estoy dando a los carbohidratos. Que los carbohidratos son la principal fuente de energía que tenemos, sobre todo para esfuerzos cortos, entrenamientos de fuerza, entrenamientos de hipertrofia. Pues el hecho de pasar o de redistribuir un poquito, salirse un poco de esa vieja creencia de que necesitamos grandes proteínas para mantener masa muscular y pasar a un enfoque de mi importancia está en mantener el rendimiento, porque si mantengo el rendimiento estoy manteniendo masa muscular, pues suena lógico y suena razonable tratar de recortar un pelín de proteína, siempre evidentemente tratando de llegar a unos 30 gramos por ingesta. Y yo mínimo quizá recomendaría como límite bajo 120 gramos de proteína, quizá no me iría menos, pero o sea, lo mismo que decía con las grasas, que mínimo 40 gramos de grasas diarias, pues yo recomendaría mínimo 120 gramos de proteína diario, pero el resto de energía, el resto de calorías, sí quizá lo podríais dedicar o tratar de rellenar un poquito más con carbohidratos para obtener un pequeño plus en el entrenamiento, que ya os digo, no van a ser demasiado. Bajar de 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal a 1,6 gramos por kilo de peso corporal es una bajada realmente pequeña. Se traducen pues en torno, en mi caso por ejemplo, fueron en torno a unos 40 gramos de carbohidratos. ¿Es poco? Sí. ¿Lo noté? También lo noté, porque me empecé a ver mejor en el espejo, empecé a ver los músculos más llenos y el rendimiento del gimnasio no cae tan fácilmente. Es decir, ahora soy capaz de sostenerlo bastante mejor. Antes sí es verdad que lo iba perdiendo, muy lento, pero lo iba perdiendo, iba en picado, que ciertamente viene relacionado con el error que he comentado anteriormente, hacer la definición muy rápida. O sea, si lo hubiera hecho a un ritmo más relajado, esta pérdida no hubiera sido tan notoria. Pero bueno, al final el consejo que os doy es este. La proteína, tratad de reducirla un poquito y quedaros en 1,6 gramos por kilo de peso, que es una cantidad suficiente y que os asegura, ya os digo, el mantenimiento, incluso la ligera mejora de masa muscular y darle más margen a los carbohidratos, que son importantes para vuestro rendimiento. Llegamos al final del vídeo con el quinto y último error: no confiar en el proceso. Un error que, joder, me pasa todo el rato. O sea, no confiar en el proceso, no en cuanto a pensar que voy a dejar la definición porque me veo flaco, no sé qué, no me está convenciendo mucho el físico, a lo mejor tendría que meter más volumen porque estoy pequeño. No os me refiero a no confiar en el proceso en ese aspecto, que también os recomiendo que
aguantéis y confiéis en el proceso si estáis en ese punto, porque aunque os veáis flacos, ciertamente la definición lo que revela es lo que hay. Yo siempre tengo amigos, de hecho, que me dicen, es que no sé si quiero bajar tanto de peso, no sé si quiero definir tanto porque me voy a ver flaco, no sé qué. Ya, pero es que realmente, si te ves flaco tras definir, es porque estabas flaco. Me refiero, a no ser que hagas las cosas muy mal y pierdas músculo o cometas estos errores que estoy mencionando, que son sutiles pero también tienen cierto impacto. Es complicado que el hecho de definir te vaya a quitar mucho músculo. Es decir, al final la definición lo que hace es mostrar lo que hay en realidad. Y yo os digo, aunque os veáis flacos, si os veis flacos es posiblemente porque os lo estéis y porque falta acumular kilos de músculo. Yo me veo ciertamente flaco, yo sé que me falta mucho etapa de volumen, mucha etapa de ganancia de músculo a lo largo de mi vida. Al final llevo 3 años, 4 entrenando, no espero ser Ronnie Coleman, pero vamos, ni mucho menos. Entonces, soy consciente de que mucha gente le pasa esto, mucha gente no confía bien en el proceso porque se ve delgada y quiere dejar la definición. Y yo os recomiendo que no lo hagáis, que acabéis la definición, que lleguéis a un buen punto de grasa porque ese punto luego os va a permitir hacer un buen volumen y sobre todo hacer un volumen lento en el que vuestro cuerpo esté mucho más sensible, mucho más receptivo a la ganancia de masa muscular. Pero lo que iba a comentar, que me desvío, es que tenéis que tener confianza en el progreso, pero en términos de mantener los ejercicios que hacíais. Es decir, no tratéis de cambiar los ejercicios. Esto es muy importante y siempre se recomienda tanto en volumen como en definición, pero quiero hacer hincapié en la definición porque muchas veces con los ejercicios que elegís no os sentís cómodos. A mí me pasa que muchas veces elijo un ejercicio que, por ejemplo, pruebo una sesión y ese ejercicio me gusta. Y digo, venga, lo voy a usar como básico para progresar. Últimamente, por ejemplo, he incorporado el press inclinado con barra libre para progresar como ejercicio básico para progresar en kilos. Tipo un ejercicio de fuerza en el que dejo un poquito más de margen y después ya están todos los accesorios de hipertrofia en el que voy a morir. Pero he elegido ese ejercicio para progresar en fuerza, ¿vale? O como guía, como básico. Pues hay días que ciertamente lo noto bastante mal. Lo noto no mal de estímulo, sino mal de que estoy incómodo, de que me siento inestable, de que siento como que se me va. Y realmente es importante que, aunque sintáis que ningún ejercicio os cuadra bien, elijáis uno y vayáis a muerte con él. Porque en definición es súper importante, como he mencionado anteriormente, mantener el rendimiento o saber por lo menos si lo estamos manteniendo o no. Para saber si hay algo bien o por el contrario están yendo las cosas mal. Pues si estamos cambiando totalmente de ejercicio cada 2-3 semanas, no sabemos si estamos yendo bien, si estamos manteniendo la fuerza, si estamos yendo mal. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo cada ejercicio que no sabemos qué nivel de fuerza tenemos, lo probamos uno, tenemos un nivel de fuerza, probamos otro, tenemos otro, no sé qué, no sabemos si estamos manteniendo rendimiento, no sabemos si estamos perdiendo. Entonces, en volumen es un problema, sí, pero es un problema que realmente no debería de preocupar tantísimo, porque es cierto que no tenemos un registro de carga, si no tenemos el progreso pues, de forma visible y tangible, pero ciertamente el volumen te da ese margen de que por lo menos sabes de que quizá aún no estás progresando de la forma más óptima posible, pero estás progresando o te estás quedando igual por lo menos, porque tienes excedente calórico y tu cuerpo no va a machacar músculos si entrenas bien. Pero en definición tienes el hándicap de que si hay algo mal, hay alguno de estos errores que estés cometiendo, no te estás dando cuenta, el hecho de mantener siempre unos mismos ejercicios, unos mismos patrones principales, te permite ver y decir, aquí estoy bajando rendimiento y no estoy parando de bajar rendimiento. O sea, voy cuesta abajo sin freno, pum, picado. Pues sabes que, pues gracias a ese ejercicio que no has cambiado y que has mantenido, sabes que hay algo mal y hay algún error que tienes que corregir o revisar o hacer una semana de descarga, una semana de refeed, aumentar carbohidratos. Y lo dicho, sirve como guía, como referencia para saber nuestro estado actual y hacia dónde vamos, nuestras tendencias. Entonces os recomiendo encarecidamente que seleccionéis el ejercicio y progreséis en él. Tratad de olvidaros un poco de ver muchísimo contenido en YouTube, por ejemplo, en este vídeo que os estoy dando, pues evitad ver realmente contenido, porque a mí me pasa mucho, creo que me sobreinformo incluso con vídeos de YouTube de este ejercicio es mejor que este ejercicio te permite de esta forma, tal, es que este movimiento anatómicamente es un poquito mejor, o biomecánicamente enfatiza un poco más, este nuevo estudio que ha salido que un 1% más de estímulo en no sé cuánto, mira, realmente lo de siempre funciona, las bases son las bases, ejercicios
que no cambien, que no cambien. Yo peco mucho de cambiarlos. Yo he cometido este error en esta definición. Yo lo he cambiado porque me sentí incómodo. Pero es que ahora mismo estoy con el press banca inclinado, que me sigo sintiendo regular en algunas sesiones y sé que no lo voy a cambiar. Sé que no lo voy a cambiar porque no me genera molestias articulares, me permite una buena carga, realmente lo noto bien en el pectoral a pesar de esta inestabilidad que noto de vez en cuando, y sé que ese ejercicio va a ser indicativo de mi rendimiento y de mi progreso hasta que acabe la definición. Entonces ahí tenéis mi consejo, que os ciñáis a las bases y que las bases estén muy bien asentadas en vuestra etapa de déficit, que de esta forma os irá bastante bien. Y bueno, chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar por aquí, espero que os haya gustado y realmente pues han sido errores que yo he cometido y que me gustaría haber visto un vídeo antes o haber tenido algo de información para evitarlo, porque no es el típico error de has hecho una mala definición porque te has puesto a comer solo verdura, o has hecho una mala definición porque has subido las repeticiones y has empezado a entrenar como la mierda. No, son errores que realmente les puede ocurrir a gente que tenga ciertamente las bases asentadas, porque no son tan comunes, no están tan mencionados en redes sociales. A mí me parecen errores muy sutiles, muy despreciables algunos, pero que bueno, están ahí, están presentes y hay que tener cuidado y saber leerlos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, dadle like, suscribiros y comentad aquí abajo qué os ha parecido, y si tenéis alguna idea, alguna inquietud que queréis resolver o algo que os pique la curiosidad, pues me lo podéis escribir por los comentarios, que lo miraré y muy posiblemente os haga caso y os haga un vídeo al respecto. Así que nada, nos vemos con más y mejor. Muchas gracias por estar por ahí y chao, chao.